En ese momento vemos toda la sangre en el suelo, y la madre de Cedric dice, que en pocas palabras parece que ha sido pateado por un caballo. Cedric dice que los gatos son lindos y por eso hay que darle una palmadita en la cabeza. Cedric acerca su mano al gato, pero esta mano es detenida por su mamá, la misma que le dice que no hace porque los seres que han muerto son enterrados y llorados por sus seres queridos. Cedric le preguntó si debe sentirse triste, y bueno, vemos una pila de tierra y alguien dice que ahí van también esas cosas, mientras vemos estas flores. Cedric dice que no está seguro de lo que significa estar triste, pero está seguro que los gatos son lindos y las flores son lindas, y le pregunta a su madre si cree que le gustará si él deja las flores ahí. Su madre dice que sí, y de paso así es como se va aprendiendo, porque aunque todavía no está segura de ese método, ella confía en que si él sigue aprendiendo algún día él también entenderá las diversas emociones. Y Cedric menciona que su mamá hizo todo lo posible por enseñarle todo, porque él era un poco diferente a los demás. Recordando, cuando su madre le pidió que no mate a personas descuidadamente, y que no puede torturar a gente inocente. Esta llamó a Cedric, y le dijo que no le muestre su talento a los demás y que espere hasta que sea adulto, y mientras tanto debe desarrollar su fuerza, y así es como él sobrevivirá, e independientemente de lo que piense no debe actuar en consecuencia, y no puede empezar las cosas primero. Aquí vemos a Cedric, este le dijo que sí a su madre, y hará lo que ella le dice, así que le pidió que se tome un descanso ahora. Él se veía un poco triste, y su madre intentaba acariciarlo diciéndole a su bebé que le amaba, y esto mientras cerraba sus ojos, llamando a su bebé, creándose un silencio en la escena. Mencionando Cedric que su mamá cerró los ojos con el rostro lleno de tristeza, recordando aquel entierro, recordando, él, cuando su madre le llamó, diciendo esperar que algún día él también entienda ese sentimiento, y ojalá tuviera otro ser precioso a su lado que no le interese nada, y que lo único que realmente le importe es que él esté bien, y le quiera. Ojalá haya alguien así, mencionándose de que esa fue la última voluntad de su madre. Y desde ese momento el mundo que le rodea se volvió todo gris, y personas sin color era lo único que él veía, y no tenía interés en nada ni en nadie, y después de la muerte de su madre el mundo se volvió aún más oscuro. Y se preguntaba que qué significaba algo precioso, o si existe realmente alguien o algo así, porque deambuló solo por el palacio imperial, y al final él no le importó a nadie. Se queda viendo algo desconcertado, y en esa parte de la historia, él dijo que ese lugar, acercándose a este gran círculo, porque en la esquina del jardín del palacio imperial encontró un viejo círculo mágico. Preguntó que qué es ese círculo mágico mientras se adentraba él, preguntándose que qué hace ese círculo en un jardín abandonado donde no va nadie, preguntando si era un círculo mágico roto, pero pensaba que puede sentir la magia del archimago Asilde, el mismo que vio en las antigüedades del Palacio Imperial, mencionando que una fuerte luz y bonitos puntos centellantes de luz flotaban en el aire, y solo los puntos mágicos que flotaban entre las personas grises eran de color. Él se sorprendió a ver algo, y vemos cómo esta luz dorada lo cubrió, porque el poder mágico de su cuerpo, se preguntaba si estaba siendo absorbido por el círculo mágico, pasando nosotros a otro lado, al momento donde él entró al bosque, preguntándose el que qué era, que si es un bosque, mencionando que el círculo mágico que estaba en el jardín abandonado del Palacio Imperial recibió su poder mágico y se activó, y al parecer no era un círculo mágico roto, y así fue como llegó al bosque. Recordando también cuando llegó a la casa, ya que se preguntó si eso era una cabaña, o que si acaso hay una vieja cabaña en medio del bosque, entró como si fuese su casa, diciendo que esa habitación, desconcertándose al ver algo, ya que frente a él estaba la protagonista Ariel. Cedric se veía sorprendido, y decía que el color, mientras miraba a la protagonista, porque ve sus colores, mencionando que en un mundo que suele ser gris, el mismo mundo donde solo la magia dispersa en el aire tenía color, ahora había una persona llena de colores frente a él, y la energía mágica circundante que rodeaba a esa persona era intensamente luminosa. Y de esta forma fue que se acercó a la protagonista diciendo que ella está durmiendo, él se quedó viendo y dijo que es bonita, muy brillante y quería verla despierta. Él quería verla con los ojos abiertos, preguntándose que de qué color serían sus ojos. Dijo que podrá verlo cuando despierte, así que esperará ahí,
esto mientras jalaba una silla, pensando que tenía curiosidad. Pero así pasó una noche, y Cedric seguía sentado en la orilla de la cama diciendo que aún no despierta, preguntándose si acaso tiene mucho sueño, o si debería despertarla en lugar de esperar. Tomó una piedra enorme, recordando cuando él dijo esto al inicio de la historia. Pero el pequeño se quedó en silencio, y arrojó la piedra al suelo, diciendo que no porque su mamá dijo que no debía romper la cabeza de las personas sin ningún motivo, y dijo que volvería a casa. Esto sucedió el próximo día y vemos cómo él volvió al círculo sorprendido, llegando nuevamente al bosque, preguntándose si estará durmiendo ese día también. En ese instante vemos una rama acercarse al pequeño, desconcertándolo mucho, y vemos cómo está el árbol, pero Cedric le pide que oiga y le pregunta si tiene algo que decir, y le pregunta si él es un monstruo que pretende ser un árbol. Cedric se quedó pensativo y giró a ver a todos lados, mencionando que al exterior del imperio hay un bosque donde el tiempo se ha detenido y está infestado de monstruos, y él ha escuchado varias anécdotas misteriosas sobre el bosque mágico al que nadie puede entrar, porque es un bosque que aparece a menudo en los cuentos de hadas favoritos de los niños. Pero Cedric dijo que hay enredaderas de árboles, y árboles monstruos, y eso solo se encuentra en el bosque de monstruos donde el tiempo se ha detenido. Pero Cedric dice que tal vez sea porque el tiempo se ha detenido, pero el bosque está lleno de la magia de la archimaga Asilde, y el poder mágico que se siente en las reliquias del Palacio Imperial es muy poco. Le topa con un tronco al árbol monstruo, y le pide que oiga, le pide que intente moverse, y le pregunta si sabe cómo moverse. Cedric le pregunta al árbol que son ellos, que si fueron creados por la archimaga Asilde, o si ese bosque también es así por ella, y le pregunta si conoce a la mujer que duerme en la cabaña de allí. El árbol se ve preocupado, y Cedric pregunta si esa mujer es la archimaga Asilde, pero dice que no, porque si fuera una archimaga habría percibido la magia en su cuerpo, pero esa mujer no se le sentía ningún poder mágico en absoluto, mencionando que los ojos de Cedric pueden percibir la magia contenida en los cuerpos de las personas que poseen magia, y Cedric dice que el tiempo en ese lugar está detenido, y además hay un bosque mágico lleno de monstruos y una mujer no identificada que se quedó dormida. Se desconcerta y obtiene una idea. Él dice que conoce algo parecido a eso. El árbol también se desconcerta, y Cedric hace saber que fue un cuento de hadas que leyó con su mamá, porque en un bosque lleno de espinas y monstruos, donde el tiempo permanece detenido, una princesa se quedó dormida, y el príncipe llegó a salvar a la princesa derrotando a los monstruos. El árbol se ve muy preocupado y desconcertado, preguntando que cómo fue que el príncipe despertó a la princesa dormida. Cedric dice que fue como un beso y se ve emocionado. Grita que eso la va a despertar con un beso. Pero aquí vemos al árbol, se ve preocupado y dice que no, y la enredadera dice que eso tampoco es. Aquí Cedric llega donde la protagonista, y vemos que él le da un beso en la frente, y piensa que decía que si el príncipe la besa abriría los ojos. Él piensa que es un príncipe, así que la princesa despertará. Pero en ese momento se queda en silencio, sí, se queda en silencio mucho tiempo y la protagonista no reacciona. Cedric sigue en silencio, y piensa que ella no está despertando. Pregunta que qué sucede, y dice suponer que no es una princesa, y se pregunta si entonces es una bruja, o si debería despertarla, o que cómo hace para que abra los ojos, porque si no tendrá que golpearle la cabeza, o estrangularle. En ese instante Cedric grita que sí, porque siente dolor, seguramente abrirá los ojos, y si es posible la apuñalará en el cuello, recordando a la madre de Cedric, porque ella dijo que así no funciona. En ese instante el pequeño levanta el cuchillo, y pregunta si debería cortarla en vez de apuñalarla, porque como la cuchilla está afilada sucederá más rápido. Pregunta si no es así, pero en ese instante la protagonista está abriendo los ojos, y dice que está pesado. Y ahí es donde ella encontró al pequeño demonio encima suyo tratando de apuñalarle. La protagonista gritó, preguntando que qué es eso, o que quién es ese pequeño loco, y Cedric menciona que no pudo ver nada más. Y la protagonista llamó al niño, porque si apuñala a alguien en el cuello no se despertará, simplemente morirá. Era el punto de vista de Cedric, pero la realidad es otra. Y Cedric menciona que un dorado intenso que brilla con un resplandor envolvente, el color de ojos de Ariel, porque tenía tanta curiosidad, y eran dorados. Se veía sonrojado,
mientras Ariel le gritaba que se deshaga de ese cuchillo. Pensando Cedric, esperar que algún día quiera tener algo que sea precioso para él, mejor dicho, fueron las palabras de su madre, mencionando el pequeño, que ese día por primera vez él quería tener algo. Después de esto pasamos a otro lado, o mejor dicho al presente. Cedric llama a Ariel y le pregunta si existe algún tipo de magia para poder borrar las manchas de sangre, pero Ariel dice que ya ni le sorprende, y le pregunta que qué pasó esa vez. Cedric dice que su hermano Brian tiene un sirviente, y él robó el libro que ella le dio y se lo dio a Brian. Ariel le pregunta que qué dice, que si acaso le sigue molestando. Esta menciona que deberían ser hechizados. Pero Cedric dice que él nunca lo hace en persona, pero siempre está manipulando a los demás para que le molesten. Pero Ariel dice que no hay nada que puedan hacer, y simplemente deben tirarlo. Cedric se queda en silencio, y Ariel dice que ese es un libro común de todos modos y le dará otro libro. Esta le pregunta que qué le parece, ante lo que Cedric pone un pero, porque ese es el primer libro que Ariel le dio y era suyo, y desde el principio no tiene mucho, y no había nada que quisiera tener, así que quiere proteger lo poco que es suyo, y no quiere que se lo quiten de nuevo. Cedric se ve serio, porque se lo robaron. Ariel dice que es culpa del sirviente, y Cedric dice que sí, así que le dio un castigo cortándole la muñeca. Ariel se desconcerta, y Cedric sigue viéndose bastante frío, pero Ariel acaricia su cabeza y le hace saber que hizo bien. Cedric da es que otras personas se asustan, pero pregunta que si Ariel está elogiando, y la protagonista dice que eso es mejor a que le golpeen, y pagarán por todo lo que le han hecho. Esta vuelve a acariciar a Cedric, porque así que no pasa nada, y bien hecho, y le pide que limpien toda esa sangre. En ese momento Cedric llama a Ariel, y le pregunta si no está asustada de él, porque antes solía estarlo. Ariel dice que no tenía miedo, solo estaba siendo cuidadosa, porque Cedric en un principio puso un cuchillo en su garganta. Esa dice que está bien mientras no le toquen, y aparte de las manchas él huele a sangre, y debe haber un jabón hecho de hierbas que huele muy bien ahí. Esta pregunta que dónde estará, y Cedric menciona que él también estará bien si no tocan lo que es suyo, mencionando que la ha querido desde el día que Ariel abrió los ojos, y desde entonces Ariel es suya. En ese instante Ariel grita que lo encontró, y van a lavarle de inmediato. Mencionando Cedric que le guste ese bosque, porque no hay nadie que pueda quitarle a Ariel. Aquí el pequeño se está bañando, y Ariel le dice que si sigue haciendo eso no podrá lavarle apropiadamente. Pero Cedric dice que lo odia, porque el jabón está en sus ojos. Pero él menciona que no tenía nada, ni quería nada, y era visto como un príncipe inútil. Así que Ariel, le pide que no le abandone, le pide que no le aleje de él. Pero inmediatamente pasamos a la torre del Palacio Imperial, y alguien grita, preguntando que qué es ese libro, porque nunca había visto un círculo mágico como ese antes. Otra persona pregunta si hay un círculo mágico así de simple, y otra pregunta si alguna vez ha usado un círculo mágico, o si realmente funciona. Otra persona pregunta que dónde consigo ese libro, y otro sujeto dice que es el libro de Su Alteza Real Brian, y otra pregunta si no era su verdadero dueño Cedric, y alguien pregunta que cómo que Cedric, que si había tal príncipe, y esto, mientras alguien se queda observando. Pero otra persona pregunta si sabe por qué había una mucama que murió en ese anexo, y dicen que desaparece con frecuencia, y le pregunta si acaso encontró algo que no sepan, y alguien dice que si hubiera encontrado algo serían los primeros en saber. Pero alguien pregunta que dónde lo encontró, y otra persona pregunta que quién le daría un libro así a un príncipe que no tiene poder. Todo esto mientras este hombre observa, preguntando si son las ruinas antiguas, diciendo creer que no será una situación tan simple. Aquí pasamos a otro lado, y vemos al chico del cabello gris caminar. Se dirige a cierta puerta, y llegando allí la abre. Llegando a un lugar donde una persona yace sentada frente a una ventana, el chico del pelo gris dice que lo está reportando. Este es Ángel Price, segundo hijo del vizconde Prince, aprendiz del Palacio Imperial y mayordomo, miembro del Consejo de Buscadores de la Verdad. Este mismo dice que revisó el libro, y es un libro de un antiguo reino mágico que existe desde hace más de 1000 años. Pero el paso del tiempo no afecta ese lugar en absoluto, y el dueño del libro es el príncipe Cedric. Pregunta que qué debería hacer, y quien está sentada frente a la ventana, le pide que siga sigilosamente al príncipe Cedric,
y que observe sus actividades, inclinándose el chico del pelo gris, diciendo que de acuerdo, terminando así esta parte, invitándote a formar parte de esta familia suscribiéndote al canal. También comenta si te está gustando la historia.